Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues hemos comenzado la semana con bastante movimiento en los mercados, sobre todo en Europa, tras esas elecciones en Alemania. Al principio de la sesión parecía que íbamos a ver un repunte bastante importante, pero al final parece que está ganando peso esa caída que veíamos la semana pasada y que nos marcaba que quizás esta semana, en principio, como veíamos ayer en el vídeo del resumen semanal, pues no podíamos ser demasiado optimistas, y cuando ha abierto Estados Unidos, pues hemos visto cómo ha arrastrado a la baja también a los índices europeos. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el S&P 500 está poniendo en riesgo esa zona tan psicológica de soporte de los 6.000 puntos, y eso, como os digo, pues no es nada positivo, más aún cuando habíamos visto al principio de la sesión en Europa un repunte importante, porque eso nos hace pensar que ha sido un engaño a los inversores para hacer pensar que ya habíamos puesto el final a la caída y nos íbamos a empezar a recuperar esta semana. Por lo tanto, si vemos que en la sesión de hoy acabamos con una caída que cierran mínimos los índices europeos, pues quizás nos va a anticipar que el resto de la semana puede seguir siendo bajista. Respecto al vídeo de ayer, había una parte en la que os decía que íbamos a ver un nuevo vídeo esta próxima semana exclusivo para los miembros del canal. Yo os proponía 4 vídeos diferentes y por lo que estáis votando tiene pinta que va a ser ese vídeo en el que, como os decía, pues íbamos a ver una posible operativa con diferentes acciones, marcando zonas de stop, marcando zonas de take profit, viendo dónde podríamos entrar a la hora de hacer esa operativa. Todo ello desde una forma totalmente lúdica, que no sea ninguna recomendación de compra, y ese vídeo parece que es el que va a ganar. Como os decía, ya en el vídeo de ayer, sí ganaba ese vídeo y era el vídeo que al final iba a acabar publicando. No lo iba a publicar el domingo, lo iba a publicar el mismo día que lo grabe. ¿Para qué? Pues para que tenga un poquito más de sentido, porque si a lo mejor publico el vídeo el domingo y le grabo a lo mejor el miércoles, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Entonces, si lo grabo el miércoles, lo voy a publicar el miércoles, y si lo grabo el jueves, lo publicaré el jueves. Así que el mismo día que vea que tengo tiempo para publicarlo, en el análisis diario os diré: hoy vais a tener este vídeo todos los miembros del canal, así que para que estéis todos atentos. En principio parece que va a ganar ese vídeo. Así que nada, vamos a ver las 3 acciones de hoy, que como siempre, la primera de ellas va a ser el Banco Santander. Como cada lunes, lo decíamos la semana pasada, notamos señales de debilidad y, como vais a ver, seguimos viendo señales de debilidad, y ha alcanzado, eso sí, esos 6 euros, un nuevo máximo en la subida que estamos viendo, pero seguimos viendo síntomas de que podría estar cerca la corrección. La segunda de las acciones que vamos a analizar es OHL, que habíamos visto en subida bastante importante y ahora estamos viendo una corrección. Vamos a ver si nos podemos preocupar o si por el contrario es una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza. Y la tercera de las acciones, que en mi opinión la que creo que se encuentra en un punto más interesante ahora mismo en el gráfico, es Inditex. ¿Por qué? Porque se encuentra en una zona totalmente clave de soporte, como vais a ver. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros cómo llevamos ya varias semanas encadenando subida tras subida con muy pequeñitas correcciones, pero que vemos que sigue marcando nuevos máximos históricos en el gráfico, y ahora mismo ha alcanzado en la sesión de hoy esa zona de los 6 euros. Pero la vela que estaría dejando ahora mismo, pues la verdad es que deja bastantes dudas, porque podría ser claramente la típica vela de rechazo que marca cuando llegamos a una zona clara de resistencia, y a partir de ahí empezamos a ver una corrección. ¿Hasta dónde podría llegar la corrección? Pues bueno, fijaros como la semana pasada finalmente se frenó en la media de 6 sesiones, y ahora pues evidentemente también hay que vigilarla. Se encuentra muy cerquita, se encuentra en la zona de los 5,85, la cotización está en los 5,94 o 5,95 ahora mismo. Además, decíamos que podíamos tener una posible divergencia entre la cotización y el RSI, que quizás es lo que ha hecho también que hayamos visto en el RSI en el último pico en la zona de los 78, es decir, con bastante fortaleza, que aunque viésemos una corrección la semana pasada, todavía tuviésemos fuerza para alcanzar un nuevo máximo histórico en el gráfico. Y si nos vamos al gráfico horario, aquí es donde empezamos a notar mayores señales de debilidad, quizás más en el corto plazo. La semana pasada decíamos: cuidado porque tenemos una divergencia por aquí, fijaros, la cotización y el RSI, pero fijaros como al final de la semana pasada, ya en la sesión del miércoles, marcamos un nuevo máximo, y en ese nuevo máximo rompimos esa divergencia, que ha permitido, pues como decimos, que aunque viésemos una corrección, volviésemos a marcar un nuevo máximo creciente. Pero ahora de nuevo tenemos una nueva divergencia, y fijaros cómo en el pico que ha marcado hoy en esa zona
de los 6 euros, pues ya hemos visto cómo el RSI se acercaba a esa zona de 72, es decir, estamos ya quizás notando un poquito más de debilidad de nuevo. Lo que podemos apreciar también es que la media de 70 sesiones está acercando a ese rango de movimiento de la cotización. En las últimas sesiones, ahora mismo está a los 5,81. Por lo tanto, ahí puede estar un soporte importantísimo para detectar, quizás si lo perfora, que vamos a ver una corrección más importante en el gráfico. Como os digo, está en la zona de 5,81 y la cotización ahora mismo está a los 5,94. Por lo tanto, todavía podríamos tener algo de recorrido para ver una corrección y volver a repuntar. Si vemos que repunta sobre la media 70, pues a lo mejor nos vamos a marcar un nuevo máximo creciente de nuevo y seguimos alargando la divergencia. Pero si por el contrario, si perfora esa zona, pues cuidado, porque ahí ya es cuando podríamos experimentar esa corrección más importante. En principio, no parece que vaya a volver a repuntar con muchísima fuerza en el gráfico, pero es en principio, como os digo, porque ya sabéis que siempre hay que tratar todo esto con pies de plomo. Si nos vamos al gráfico diario, lo que podríamos hacer aquí pues, es situar diferentes zonas de soporte, porque si estamos barajando que notamos algo de debilidad, tanto en el gráfico horario como en el diario, con la vela que estaría dejando hoy, a lo mejor al final de la sesión se caliente y vuelve a subir, pero de momento la vela que nos está dejando es de indecisión, es decir, de que podríamos una corrección. Pues tenemos que buscar zonas de soporte. La primera de ellas, fijaros, los 5,78, 5,80 aproximadamente, donde estaría ese suelo que hizo la semana pasada. Si lo perfora, pues ya nos tendríamos que ir un poquito más abajo, por aquí, a la zona de los 5,48, que es donde tenía ese suelo también que hizo, fijaros, en la semana del 7 de febrero y a principios de la semana siguiente, del lunes 10 de febrero. Ahí podría ser una zona bastante interesante. Quizás ver una corrección y a partir de ahí volver a repuntar y ver si tenemos fuerza suficiente para continuar con el impulso que llevamos viendo en los últimos meses en la cotización de Santander, que está siendo espectacular. Pero tengo la sensación de que el mercado está un poquito extraño y la subida ha sido muy vertical en los bancos. Por lo tanto, no descartaría acabar viendo una corrección más importante. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí pondría el límite, hasta la zona de los 5,13, 5,15 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un gap pendiente de cerrar, fijaros, desde principios de febrero, cuando vimos esa subida tan fuerte. Y además en esa zona es muy probable que si vemos que corrige hasta ahí se encuentre con la media de 70, que ahora mismo está en la zona de los 5 euros. Por lo tanto, creo que sería la zona idílica quizás para corregir después de ver ese calentón que hemos visto en febrero y a partir de ahí buscar un nuevo impulso. ¿Qué posibilidades tenemos de volver a ver un impulso tan importante? Pues yo creo que bastantes, porque fijaros que el RSI ha estado muy alto en esa última subida que vimos la semana pasada, en 78, y ahora como vais a ver en el semanal, pues más de lo mismo. Por lo tanto, esta jugada puede ser bastante interesante. Para ver si continúa ya con la tendencia alcista, pues bueno, eso lo tendremos que ver más adelante, pero sí que es verdad que vamos a poder tener un movimiento bastante bueno en el gráfico y quizás con esa fortaleza del RSI pues nos marca, aunque acabásemos viendo esa corrección, como os digo, podamos ver un repunte bastante importante. Fijaros en el gráfico semanal, fijaros el RSI, si cogemos el máximo de la semana pasada, al cierre, estaba en 77, eso marca una fortaleza clarísima. Si ahora estamos diciendo que en el gráfico diario nos podríamos ir hasta la zona de los 5,15 aproximadamente, eso significaría ver una caída importante, evidentemente, quizás irnos hasta esta zona de aquí. Evidentemente en el gráfico semanal no se ve ese gap, pero en el semanal sí que lo podemos ver, pero una corrección importante y a partir de ahí volver a repuntar. Y en ese repunte es cuando veremos si tiene fuerza suficiente y a lo mejor no se produce la divergencia o si se produce todavía llegamos a ver un RSI por encima claramente en la zona 70, que eso nos marcaría que sigue teniendo fortaleza para seguir manteniéndonos al alza, o si por el contrario vemos un nuevo impulso, vemos en el gráfico semanal que el RSI ya no se encuentra por encima de la zona 70 y nos estaría marcando debilidad. Por lo tanto, ahí va a estar la clave en la cotización del Banco Santander, es decir, para que lo entendáis, el escenario de que dé continuidad a la tendencia alcista en caso de ver una corrección hasta los 5,15 lo dejaría ahí entre comillas, entre pinto y Valdemoro. Pero sí que es verdad que el escenario de que veamos un repunte muy importante tras una corrección me parece muy probable porque hemos visto que había mucha fortaleza en el gráfico diario y en el gráfico semanal en la última subida. Y es muy raro que después de marcar una fortaleza tan grande en el gráfico no veamos un nuevo impulso. Para superar máximos o no, pues eso lo veremos más adelante, pero ese rebote es bastante probable que se pueda llegar a dar. Evidentemente estamos hablando de un rebote cuando ni siquiera ha empezado a caer, pero
Todo ello va en consonancia a que estamos diciendo que notamos cierta debilidad en el más corto plazo. Y el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando es espectacular. Si a final de mes dejamos una vela como la que estamos viendo ahora mismo, pues a lo mejor a principios de marzo vemos esa corrección, pero después de la corrección vuelve a repuntar con mucha fuerza y mantiene la subida. Yo creo que en el gráfico mensual la vela que deja a final de mes va a ser parte de la clave de saber si después de ver esa corrección vamos a ver que se mantiene al alza y continúa con la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si deja una vela, la que estamos viendo ahora mismo, que es todo cuerpo verde súper alcista, eso nos va a marcar que el próximo mes pueda seguir manteniendo esa alza. Si vemos una corrección en la primera parte del mes, si vemos que recoge los muebles, se va hasta la zona de los 5.15, 5.20, tras la vela que hemos visto el mes pasado, va a pesar muchísimo para que volvamos a ver un repunte bastante importante, incluso sigamos marcando nuevos máximos históricos. Si por el contrario, la vela que está dejando este mes, a final de mes, que es esta semana lo que queda, vemos una corrección importante y deja una mecha larga por arriba, eso nos va a marcar que es probable que el siguiente mes nos cueste marcar nuevos máximos históricos. No que volvamos cerca de donde hemos estado esta última, pero sí que veamos nuevos máximos históricos en el gráfico. Por lo tanto, la vela mensual que deje esta semana el Banco Santander creo que va a ser totalmente vital. Por lo tanto, vamos a recapitular porque hemos dicho muchas cosas. Lo primero, en el gráfico horario, la media de 70, ¿para qué? Para vigilar si ya viene esa corrección, porque cabe la posibilidad de que volvamos a la media de 70, actúe como soporte y demos continuidad al impulso y quizás sigamos viendo que se mantiene esa divergencia. En el gráfico diario hemos situado las zonas de soporte. Si llegamos a ver esa corrección, habrá que vigilar esas zonas de soporte porque, como hemos dicho, en el gráfico diario y en el gráfico semanal, hemos tenido una fortaleza muy alta en los últimos repuntes y eso nos puede marcar que todavía nos queda un rebote más importante. Siguiente paso, pues ya lo tendremos que ver si es que mantiene la tendencia alcista o si por el contrario formamos quizás un doble techo para ver ya una nueva tendencia bajista. Vamos con la segunda de las acciones, que es Inditex, y como os decía al principio del vídeo, creo que es la acción que se encuentra ahora mismo en una zona más interesante. Fijaos que la semana pasada la analizábamos, decíamos que se había ido hasta la zona de resistencia en los 56, ese techo que habíamos visto en diciembre, y que a partir de ahí pues no era de extrañar que viésemos una corrección, que en principio la primera zona de soporte estaba a los 54.60, pero al entrar dentro de ese gap, pues todo hacía pensar que se podría ir a cerrar el gap y que además muy cerquita del cierre del gap nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues esto era un escenario idílico para ver un toquecito a la media de 70 y comprobar si va a tener fuerza suficiente la cotización de Inditex para seguir con la tendencia alcista y pensar que esto ha sido una simple paradita, lo que llevamos viendo desde octubre, o si por el contrario estamos formando un techo en su cotización que podría ser un techo de distribución y continuar con una nueva tendencia bajista después de ese techo en el gráfico. Y por eso la media de 70 aquí juega un papel totalmente clave, porque como hemos visto anteriormente, la media de 70 era su principal soporte en toda la subida. Si ahora vemos que de nuevo actúa como soporte y volvemos a repuntar, pues yo creo que aquí tenemos la confirmación de que va a dar continuidad a la tendencia alcista. Pero si por el contrario empezamos a ver esta semana que pierde esa media móvil de 70 sesiones, pues cuidado, porque lo que estaría confirmando es que aquí tenemos un doble techo, que nos podríamos ir a buscar de nuevo la media de 200 sesiones y la situación se complicaría bastante. Y fijaros lo que decíamos también la semana pasada, decíamos cuidado, porque es que aquí, en este movimiento que habíamos visto en diciembre, ya nos dio una señal de alerta a la cotización de Inditex, porque habíamos perdido la media 70, que ya la habíamos hecho anteriormente, pero lo que no habíamos hecho era consolidarla como resistencia y marcar un nuevo mínimo decreciente. Eso era mala señal. ¿Qué pasa? Que al romper la media 70 voló. No sea que aquí tuviésemos la señal de que ya no tenía tanta fortaleza como tenía antes y a lo mejor ahora estamos formando ese doble techo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que veamos esta semana en la cotización de Inditex, no sea que estemos al comienzo de una nueva tendencia bajista. ¿Que nos queda la media de 200 como soporte? Sí, evidentemente está a los 48,91 ahora mismo y la media de 70 está en los 51,66, que luego me decís que no lo digo. Entonces, nos quedaría la media de 200 sesiones, pero yo creo que la figura que estaría dejando el gráfico pues sería bastante negativa con este doble techo y quizás nos podría estar anticipando el comienzo de una nueva tendencia bajista, quizás para ya romper toda la subida que llevamos viendo desde el año 2022. A los que la media 200 sí que es verdad que no la ha perdido en ningún momento.
y nunca se había quedado tan cerca en toda la subida como vimos en enero. Por lo tanto, aquí ya empezamos a notar ciertas señales de debilidad, pero bueno, si lo que queremos es dar continuidad a la tendencia alcista por este movimiento lateral, muy probablemente tendríamos que pasar, como decíamos, por ese toquecito a la media 70. Y ahora estamos ahí en ese límite. Vamos a vigilar si actúa como soporte o no. Si cogemos el gráfico semanal, vamos a ver la vela que dejó la semana pasada. Y lo malo de la vela que vimos la semana pasada es que es muy negativa. ¿Por qué es tan negativa? Porque fijaros, una vela de salida máximos y ha corregido con mucha fuerza y cerró la semana de mínimos. ¿Eso que nos anticipaba? Pues que esta semana de 9 vamos a ver una corrección. Veremos hasta dónde llega, si se frena la media 70 o no, del gráfico diario, pero nos anticipaba que íbamos a seguir corrigiendo. Y fijaros que en Inditex tenemos una divergencia en esta última subida que veíamos en noviembre y diciembre. Y decíamos que el suelo más claro estaba en la zona de los 49, que ya había pasado anteriormente. Fijaros, verano del 2024, verano también de 2023, pero siempre tenía un soporte. Fijaos por aquí y ahora aquí, que había actuado como soporte para que no se cumpliese esa divergencia. Si ahora vemos que perfora la media de 70 sesiones del gráfico diario, se va a ir de nuevo a buscar ese soporte, podría ser ya ir demasiado con el cántaro a la fuente y al final se podría acabar rompiendo, lo que no sería para nada buena señal. Además, decíamos que en el gráfico diario, otras veces cuando habíamos visto que ponía en riesgo la media 70, una vez que la recuperaba, la cotización volaba sin prácticamente titubeos. Y cuando veíamos una corrección para buscar la media 70, era cuando ya habíamos marcado un nuevo máximo creciente en el gráfico. Y ahora no ha sucedido eso. Eso es peligroso, porque cuando marca un nuevo máximo creciente, aunque veamos una corrección, nos está diciendo que está viendo o dando continuidad a la tendencia alcista y que la media de 70 actúa como soporte. Pero en este caso no ha conseguido dar continuidad de momento a la tendencia alcista y ha vuelto hasta la media de 70. Por lo tanto, como os digo, hay cosas bastante que me llaman la atención de forma negativa en la cotización de Inditex. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando, hemos pasado de ver una posible divergencia a ver lo que no queríamos ver. Esto es lo que decimos siempre, es mucho más peligroso ver lo que estamos viendo ahora mismo al final de mes, que es un rechazo a la zona de máximos y que deja al final un cuerpo muy pequeñito y una mecha muy larga por arriba, porque todo esto son ventas, que acabar viendo una divergencia con un cierre en máximos y que a lo mejor el siguiente mes continúa subiendo porque marca bastante fortaleza al cierre y se acaba rompiendo esa divergencia. Es decir, estamos viendo justamente lo que no queríamos lo que no queríamos ver, que es lo que podría cuadrar perfectamente con estar viendo un techo en la cotización de Inditex. Nos quedan 4 sesiones. Vamos a ver si consigue recuperarse y queda un poquito mejor la vela a final de mes, o si por el contrario pues lo acaba de estropear del todo, perdiendo esa media 70 y podríamos estar, como decimos, muy cerca de un techo ya en toda la subida que llevamos viendo en la cotización de Inditex. Fijaros desde el año 2022, donde fijaros también rompimos ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el año 2017. Ha sido muy curioso porque en Inditex nadie dudaba de que era una empresa espectacular, pero fijaros cómo desde 2017 hasta 2021, 4 años, la cotización se mantuvo en lateral y claramente no continuaba con la tendencia alcista, que fijaros había puesto en pausa ahí después de la subida tan fuerte que vimos también desde 2009 a 2017. Un movimiento lateral tan largo, esto que os valga ya pues como aprendizaje, un movimiento lateral tan largo que al final se acaba rompiendo la alza, lo que nos marca es que estábamos viendo un movimiento de consolidación simplemente, y que cuando da continuidad a la subida y rompe el techo, pues viene la subida más espectacular, que es lo que hemos visto. Por lo tanto, pues bueno, esto también que lo tengáis en cuenta. Lo que os puede apreciar también en el gráfico mensual es la altísima volatilidad, fijaros, es impresionante. Y eso no lo solemos ver en Inditex, tan alta volatilidad. Y es lo que os he dicho muchas veces, cuando vemos tantísima volatilidad, muchas veces coincide con movimientos de distribución. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL, que últimamente está bastante interesante en el gráfico. Habíamos dicho que había conseguido superar la media 70, la media de 200 sesiones, pero que esto ya lo habíamos visto antes y la experiencia que teníamos pues era que vemos rebotes importantes, supera la media 200, pero luego vuelve a corregir y continúa con la caída. Pero ahora fijaros cómo se fue hasta la media 200 y repuntó marcando un nuevo máximo creciente, lo que nos llevaba quizás a ver un escenario como el que habíamos visto en el año 2021, donde al final acabamos viendo una subida mucho más importante, no un simple rebote. Y ahora decíamos que
podríamos llegar a estar en ese escenario. Habíamos marcado un nuevo máximo creciente, fijaros, la semana pasada en la sesión del martes, pero ya decíamos que la zona de los 0,51 pues podría actuar como resistencia y la vela que dejaba pues nos marcaba eso y decíamos, bueno, pues a lo mejor nos vamos a probar los máximos que tenemos anteriores a los 0,45 aproximadamente, 0,44 y a partir de ahí volvemos a repuntar. Hasta la sesión del viernes todo maravilloso. Corrección hasta esa zona como teníamos pensado y a partir de ahí tendría que repuntar. Pero fijaros cómo en la sesión de hoy pues está perforando esa zona de los 0,447. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de OHL, es decir, es una acción que tiene mucha volatilidad y en 2 horas o en media hora puede pasar de perder un 4% a perder solo un 2%. Por lo tanto, como todavía queda una hora aproximadamente para que cierre la sesión, lo que debemos vigilar es ver si el cierre se mantiene por encima de la zona de los 0,448. ¿Por qué? Porque si se mantiene por encima de esa zona, lo que estamos viendo hoy simplemente es una ruptura en falso de ese soporte para poder seguir manteniéndonos a alza. Que por el contrario vemos al cierre de la sesión de hoy que se mantiene por debajo de esa zona, aunque sigue cayendo en lo que queda de sesión, pues cuidado porque podríamos ver una caída mayor. Irnos a buscar ese rango que tenemos entre los 0,40 y los 0,41. Eso ya nos va a marcar que quizás hemos visto el final de toda la subida. No. Yo creo que no. Y yo creo que mientras no pierda la media de, yo os diría, 200 sesiones, yo creo que no estaría en riesgo esa zona. ¿Por qué la media 200? Porque es la que otras veces, cuando la ha perforado, es cuando ha marcado ya que empezaba la corrección. No hacía falta esperar a la media de 70. Si ahora vemos que la media de 200, que está a los 0,35, es decir, el problema es que está muy alejada de ella y la caída puede ser muy rápida, porque es OHL. Si vemos que la caída no perfora la media 200, actúa como soporte y vuelve a repuntar, pues podríamos continuar con la tendencia alcista, pero por el camino podemos encontrar muchísimas turbulencias, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde nos tenemos que mover. Porque os decía esta zona, los 0,40, 0,41, pues porque ahí está el techo que vimos en enero, a finales de enero, y además tenemos un gap pendiente de cerrar por ahí. Lo ideal, quizás sería, si llegamos hasta esa zona, es ver un movimiento lateral, así dar tiempo que llegue la media de 200 sesiones, vamos a empezar a coger una pendiente positiva con la subida que hemos visto en los últimos meses de principios de año y que ahí actúe como soporte y volver a repuntar con bastante fuerza una vez que ha tocado la media de 200 o que se ha quedado muy cerquita de ella y marquemos un nuevo máximo creciente. Eso ya sería evidentemente la confirmación de que podemos seguir manteniéndonos a alza. Quizás alguno me dirá, oye, pero hay que tener cuidado porque tenemos una divergencia por aquí en la última subida y es cierto, tenemos una divergencia, pero es que el soporte de esa divergencia podría estar por aquí, en los 0,36. Y la media móvil de 200 sesiones está por debajo ahora mismo, pero es muy probable que si viese una caída en la cotización de OHL se encontrase con la media de 200 por encima de esa zona. Por lo tanto, creo que es más importante vigilar esa media de 200 que el suelo de la divergencia, que estaría o que va a estar más alejado de la cotización de lo que va a estar la media de 200, hagamos viendo que continúa la corrección en OHL. Lo positivo también para pensar que podría incluso seguir manteniéndose el alza es que todavía ha entrado mucho volumen en la subida que hemos visto. Eso es muy positivo. Que eso nos marca que sí, que va a haber turbulencias, pero que todavía podría entrar gasolina para seguir manteniéndose al alza. Si aquí hubiésemos visto un repunte con muy poquito volumen, tendría más dudas quizás, pero habiendo visto tanto volumen, yo creo que podemos ser un poquito optimistas mientras, como os digo, no pierda la media de 200 sesiones. Y en el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada es una vela claramente de rechazo, una vela de indecisión, pero fijaros cómo cerró la parte alta de la banda de Bollinger, es decir, la banda superior. Eso es positivo, porque eso hace que se abran las bandas y que pueda seguir poniendo objetivos más arriba. ¿La clave dónde está? Pues que si esta semana vemos que hay una corrección, pues que no llegue la sangre al río y que no nos alejemos mucho de esa banda superior de Bollinger para que no se vuelva a cerrar y nos marque que ya no tenemos más recorrido al alza o que aunque veamos una caída importante consiga recuperarse un poco a final de la semana. Si acabamos viendo una semana en la que cierre están los mínimos de la semana y están por debajo, bastante por debajo de la zona actual, este rango entre los 0,40 y 0,41 puede ser bastante negativo porque es donde hemos puesto quizás el soporte también bastante importante. Si vemos que el viernes cierran esa zona y ahí es donde está el mínimo, una vela semanal,
donde cierra el mínimo de esa vela, lo que nos marca es que la siguiente semana también puede ser bajista y nos podríamos ir más abajo. Vale, por lo tanto también va a ser muy importante el cierre semanal que veamos esta semana en UHL. Si acabamos viendo una vela de indecisión, aunque haya mucha volatilidad, pues podría cuadrar perfectamente con un movimiento de consolidación para posteriormente seguir manteniéndonos al alza. Fijaros que lo positivo también en la subida que estamos viendo ahora y que apoyaba la idea de llegar a ver algo como lo que veíamos por aquí en 2021 es que habíamos conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos en mayo. Y también dentro de la sesión un máximo por encima de lo que habíamos visto en diciembre, en intradía, y nos fuimos hasta el techo que teníamos en agosto de 2023. Es decir, tenemos alguna que otra razón para pensar que a lo mejor viene un repunte más importante. La pega principal, pues que también tenemos una divergencia por aquí. Fijaros, entre la cotización y el RSI. Y que en la última subida, como vimos que se deterioró mucho el cierre de la sesión, de la semana, pues al final ha cerrado, fijaros, con el RSI por debajo de la zona de 70. Y eso es una señal de debilidad, evidentemente. Pero bueno, vamos a ir vigilándola más en el corto plazo, que no se rompan esos soportes clave. Y si vemos que vuelve a entrar volumen con la demanda, como hemos visto en las últimas semanas, pues puede que al final esa divergencia se acabe rompiendo. Y eso sea muy positivo para pensar que podemos seguir manteniéndonos a la alza en la cotización de OHL. Así que bueno, así estamos ahora mismo. La verdad que pues llama la atención lo que estamos viendo desde la sesión del viernes, sobre todo desde esa caída que veíamos en Estados Unidos, porque estábamos acostumbrados esas últimas semanas a que si caíamos, pues tendría que ser por alguna noticia que metiese un poquito de miedo al inversor pequeño. Pues en el primero era DeepSeek, lo de la inteligencia artificial china, luego empezamos a ver lo de los aranceles, pero lo único que provocaba eran movimientos, mucha volatilidad, pero sin un rumbo claro. El problema que hemos tenido en la sesión del viernes es que vimos una caída bastante importante y aparentemente, aunque yo os dije en el vídeo de resumen semanal que yo creo que el PMI de servicios podría estar detrás de esa caída, pues no es algo que salía en las portadas de los periódicos, que la caída es por el PMI de servicios. Sin embargo, cuando caía por los aranceles te dicen que era por los aranceles y caía menos incluso de lo que ha llegado a caer en la sesión del viernes el SP500. Pero el mundo de la bolsa es así. Seguramente los que llevéis aquí mucho tiempo pues ya sabréis cómo funciona todo esto. Yo creo que es el verdadero riesgo cuando la bolsa cae y no se sabe por qué está cayendo, porque eso genera muchísima incertidumbre y muchas veces cuando ya parece que se ha encontrado el problema vemos la última caída y ya es cuando se empieza a recuperar. Pero bueno, esto funciona así. Así que nada, mañana volveremos por aquí de nuevo. Mañana no voy a tener tiempo, evidentemente, para hacer ese vídeo exclusivo para los miembros del canal, donde vamos a ver esas operativas, pero sí que es muy probable que el miércoles o el jueves lo veamos. Así que bueno, pues ya os lo iré diciendo porque, como os decía, es muy probable que ese sea el vídeo que sea el más votado y que sea el que veremos. Así que no os preocupéis que yo os aviso. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo a ver cómo continúa la sesión. Ya hasta entonces, pero que tengáis todos muy buen día.